A ver, imaginen por un momento esta escena. Una mujer adulta, sola, sentada en la penumbra de su sala, sosteniendo entre las manos una fotografía familiar ya desgastada por los años. En esa foto hay recuerdos de un hogar, de una vida que construyó con alguien hace muchísimo tiempo. Es una atmósfera cargada de nostalgia, pero también de una profunda incertidumbre frente a las frías y a veces incomprensibles estructuras de la seguridad social en Colombia. Hoy, en este análisis, vamos a desentrañar un caso absolutamente fascinante que llegó hasta las esferas más altas de la justicia. Es una historia real sobre los derechos adquiridos, sobre el implacable paso del tiempo y sobre cómo se protege a quienes construyeron una familia. Vamos a hacer un recorrido a fondo por una decisión monumental, la sentencia SL 2554-2025 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la gran pregunta que guía todo este enredo jurídico es verdaderamente cautivadora. ¿Acaso una esposa pierde su derecho a la pensión de sobrevivientes solo por haber estado separada de su marido durante décadas? Piénsenlo. ¿Puede el simple paso del tiempo o la distancia física borrar de un plumazo años de matrimonio, de convivencia real y de apoyo mutuo? Es un choque tremendo, ¿saben? Los años de vida conyugal enfrentados directamente a las exigencias burocráticas modernas. Resulta fundamental que entendamos si las instituciones pueden legalmente ignorar el pasado para negar un derecho en el presente. Bueno, vamos directo a los hechos. Todo arranca en 1973, el año en que esta pareja contrae matrimonio. A partir de ahí, construyen una vida juntos durante 11 años, comparten la misma casa, forman una familia. Pero, en 1984, llega la separación de hecho. Él abandona el hogar, pero, y ojo con este detalle porque es vital, el vínculo matrimonial jamás se disuelve legalmente. Pasan las décadas. Finalmente, en 2021, el hombre, que ya tenía una pensión de invalidez, fallece. Y es justo ahí, casi 40 años después de separarse físicamente, cuando la viuda levanta la mano y reclama lo que considera suyo, la pensión de sobrevivientes. Al principio, el camino judicial parecía muy claro y favorecía totalmente a la cónyuge, tanto en primera instancia en el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín, como en el Tribunal Superior de Medellín, la justicia le dio toda la razón. Básicamente, los jueces analizaron las pruebas, escucharon testimonios, vieron toda la investigación y concluyeron: a ver, esta pareja efectivamente convivió 11 años, y como la ley exige un mínimo de 5 años, pues para estos jueces de Medellín, ese tiempo en el pasado era más que suficiente para otorgarle el reconocimiento y el pago retroactivo de la pensión. Todo parecía resuelto, ¿verdad? Pero claro, toda buena historia tiene su conflicto, y aquí es donde entra Colpensiones. La entidad se opuso rotundamente a entregar la pensión, con una postura diametralmente opuesta. Mientras la esposa decía, con pruebas en mano, yo tengo 11 años de convivencia pasada, Colpensiones exigía algo prácticamente imposible para este caso. Exigían que la viuda demostrara haber vivido con él durante los últimos 5 años antes de su muerte, imagínense. Este es el verdadero choque de trenes. Un derecho cimentado firmemente en el pasado, contra una exigencia institucional enfocada exclusivamente en el final de la vida del pensionado. Ahora, para entender quién tiene la razón aquí, tenemos que revisar el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Este es el campo de batalla jurídico. Esta es la norma que regula las pensiones de sobrevivientes para cónyuges y compañeros permanentes en Colombia. Es, en teoría, un texto diseñado para proteger a la familia. Pero la forma en que se interpretó, bueno, digamos que preparó el terreno para un debate legal sin precedentes. Y aquí viene lo verdaderamente insólito de la postura de Colpensiones. Su tesis, la que llevaron hasta la Corte Suprema, era súper restrictiva. Afirmaban que, para que una esposa separada pudiera reclamar la pensión, era obligatorio que existiera una compañera permanente al momento de la muerte del pensionado. Sí, así como lo escuchan. Según su lógica, si el hombre moría sin tener una nueva pareja en esos últimos 5 años, entonces la esposa original con sus 11 años de matrimonio a cuestas perdía absolutamente todo. Un requisito un poco absurdo, ¿no creen? Frente a este callejón sin salida, el caso escala a la jurisdicción más alta, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y es aquí donde la Corte interviene, con toda su autoridad, para poner orden mediante la sentencia SL 2554. Asumen la enorme responsabilidad de aclarar, de una vez por todas, cómo debe interpretarse la ley, y si estas entidades de verdad pueden inventarse exigencias extraordinarias para personas que solo buscan protección tras enviudar. Y la Corte fue tajante.
Desestimó por completo la exigencia de Colpensiones y estableció una regla jurisprudencial clarísima. Dijeron, para que un cónyuge separado de hecho, pero con su matrimonio vigente, pueda acceder a la pensión, solo necesita haber convivido 5 años. Y escuchen estas 3 palabras porque son la clave de todo. En cualquier tiempo. Literalmente, en cualquier tiempo. Esto significa que esos 11 años compartidos entre 1973 y 1984 son absoluta y plenamente válidos para consolidar su derecho. No importa cuántas décadas hayan pasado desde la separación. Además, la Corte hace una aclaración brillante sobre la diferencia entre estas dos figuras. Explican que el derecho de la esposa separada no está subordinado para nada a que exista una nueva pareja. La figura de la compañera permanente está en la ley solo para dividir la pensión proporcionalmente en caso de que ambas existan y reclamen al mismo tiempo. Nada más. Si no hay compañera permanente, la esposa no pierde su derecho. Por el contrario, la ley jamás usa a un tercero como un obstáculo para quien ya cumplió sus propios requisitos. Básicamente, la Corte Suprema desarmó la posición de Colpensiones punto por punto. Primero, señalaron que aceptar esa tesis era inventar requisitos de la nada, lo cual es una violación abierta al principio de legalidad. Y segundo, y esto me parece fundamental, condicionar la pensión de una mujer a si su expareja tuvo o no otras relaciones sentimentales en el futuro crea una dependencia injusta. Es penalizar a alguien por decisiones y eventos que están completamente fuera de su control. Pero ojo, que el análisis jurídico no se quedó en la simple lectura de la ley de pensiones, se fue directo a la Constitución política. La Corte advirtió que lo que hacía Colpensiones amenazaba un derecho humano básico, el libre desarrollo de la personalidad. Pensemos en esto, cuando 2 personas se separan de hecho, tienen la libertad absoluta de decidir si quieren quedarse solas o formar una nueva pareja. Esa decisión tan íntima en los últimos años de vida del causante jamás, bajo ninguna circunstancia, puede usarse como un arma para destruir el derecho pensional que su primera esposa ya se había ganado previamente. Y todo esto nos lleva al corazón mismo de por qué existen las pensiones. La Corte subrayó enfáticamente algo que llaman el carácter tuitivo del sistema. En términos simples, su naturaleza protectora. El sistema no se diseñó para buscar excusas burocráticas y negar derechos, no. Se hizo para proteger a las familias, para hacer una red de seguridad. Condicionar este acceso a factores externos contradice frontalmente este propósito protector, dejando totalmente desamparada a una persona que ya había cumplido con la ley. Y bueno, con todo este enorme peso argumentativo, el veredicto final cae por su propio peso. La Sala de Casación Laboral dictaminó no casa. En lenguaje jurídico, esto significa una derrota total para Colpensiones. Al no casar la sentencia, la Corte Suprema dejó en firme los fallos iniciales. La condena a la entidad se mantiene, obligándola a reconocer y pagar de manera retroactiva la pensión, junto con los intereses moratorios por la demora injustificada. Al final del día, la justicia prevaleció para la cónyuge. Entonces, para cerrar, quedémonos con esta reflexión ineludible. Si un derecho se gana legítimamente mediante años de vida compartida y esfuerzo, ¿es justo que una institución invente razones no escritas para intentar arrebatarlo? El contundente fallo de la Corte Suprema deja clarísimo que no. En Colombia, la protección pensional de los cónyuges separados, de hecho, es un derecho adquirido, uno que resiste el paso del tiempo y que definitivamente no depende de caprichos administrativos. Es un triunfo espectacular de la convivencia real sobre la burocracia. Fascinante, ¿verdad?